siempre soñando, en nubes a la deriva, miraba yo al campo, un sol tenue desde arriba. Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, los saludo con mucho gusto, con gran alegría. Yo soy Lidia Cuenca y te saludo de verdad con muchísimo cariño. Este es tu programa Formemos Familia, va por ti. Qué bueno que me acompañas en esta tarde y como todos los domingos. Y pues estamos siempre llevándote hasta tu casa los mejores contenidos para la formación de las familias, para la evangelización, la catequesis y muchas cosas más que te van a interesar. Y bueno, pues bienvenido a tu programa. Si tú te quieres poner en contacto con nosotros, hazlo a través de los teléfonos de nuestra estación El Sembrador al 33 47 37 63 26. Deja tu mensaje, diles que estás escuchando el programa Formemos Familia, va por ti con Lidia Cuenca. Y también si te quieres poner en contacto a través de WhatsApp, lo puedes hacer al 33 144 82 137 y me puedes dejar ahí tu mensaje de WhatsApp para que estemos en contacto. Oye, pero te quiero recomendar que abras tu Facebook y busques la página Formemos Familia, va por ti, ESNE Radio, le das me gusta. Y bueno, tú le puedes ahí configurar para que recibas las notificaciones cuando se suban nuevos videos, porque ahí puedes ver los programas que hemos grabado desde hace ya varios años, desde que Facebook nos permitió hacer los Facebook Live. Ahorita no los estamos haciendo en live, pero ya vamos a regresar pronto a la cabina, así es que mientras los puedes ver como audios y bueno, pues aprovéchalos porque los estamos subiendo constantemente para que tú tengas acceso a esos programas anteriores. Y también los puedes ver en nuestro nuevo canal en YouTube, que es Formemos Familia, va por ti con Lidia Cuenca, y tú puedes verlos y reproducirlos todas las veces que tú quieras, compartirlos con tu familia, con tus amigos, y también podemos estar ahí en contacto si lo hacemos a través de YouTube, ¿verdad? Y bueno, pues qué mejor que hacerlo a través de estos medios para que nos podamos estar más en comunicación. Yo te agradezco que me mandes tus mensajes, que me hagas tus peticiones de oración, todas las pasamos al banco de oración. Y también si tú tienes alguna sugerencia de lo que quieres escuchar, de algún tema aquí en este programa, lo puedes hacer ahí también. Y si quieres también algo de lo que hemos hablado en los programas, alguna cosa que se te pasó, que querías preguntarme o que querías pedir, lo puedes hacer a través de WhatsApp, ¿sale? Con muchísimo gusto, ahí estamos para servirles. Y yo les voy a pedir que por favor también oren por mí y oren por todos nuestros compañeros de ESNE Radio, por todos los que trabajan dentro de esta estación, como nuestro compañero Jorge, que siempre está en los controles, a quien le mando un saludo enorme y le agradezco que siempre esté en la mejor disposición para poder llevarles a ustedes estos contenidos. Y bueno, pues bienvenidos sean todos ustedes, me encanta que estemos aquí platicando de un tema que vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de la ansiedad, sobre todo en los niños, y cómo manejarla con los niños y con los adolescentes. También lo podemos hacer para personas que son no necesariamente niños, podemos hacerlo con nosotros, pero muchas de las cosas que te voy a platicar hoy te van a llamar mucho la atención, te van a servir mucho, así es que no te despegues, de una vez ve por un cuaderno, un lápiz, una pluma. Ya sabes que aquí en este programa lo que hacemos es aprender todos juntos y nos podemos llevar muchas cosas que nos pueden servir, pues ya sea hoy o en el futuro, o a lo mejor a alguien que tú conozcas. Así es que vamos apuntando todo lo que escuchamos porque nos va a servir muchísimo. Y entonces, pues te decía, vamos a hablar de la ansiedad. Algunas cosas que son relacionadas a la ansiedad pueden ser también la depresión y otro tipo de trastornos que son de la salud mental, y que es muy importante que hoy todos estemos bien conscientes de las cosas que están sucediendo, porque esto que estamos viviendo en estos tiempos, que es la pandemia, el confinamiento, el estar en nuestras casas, el que tenemos que estar estudiando en nuestra casa, los niños están ahí, no están yendo a las escuelas, muchos estamos trabajando desde casa. Entonces el estar confinados muchas veces nos trae
muchos cambios en nuestra personalidad y algunas veces algunos trastornos que pudieran ser complicados y que pues no sabemos cómo manejarlos. Entonces, para poder ayudarnos en esto, hoy vamos a hablar de la ansiedad, cómo combatirla, pero además te voy a dar unos tips que te van a gustar muchísimo, muchísimo. Para poder entender todo esto, primero tenemos que saber qué es la ansiedad y cómo nos afecta, cuáles son los síntomas, cómo la vivimos, cómo la vamos sintiendo, ¿verdad? Porque todos tenemos muchas sensaciones y muchas experiencias diferentes. Lo que yo he podido ver en consulta es también cosas diferentes. A cada persona le pasa diferente de acuerdo a la edad, de acuerdo a sus experiencias, de acuerdo a la situación de vida que está pasando. Entonces, cada uno lleva de diferentes formas de vivirlo, ¿no? Pero en sí, pues se generalizan con lo que yo te voy a platicar. Y bueno, pues la ansiedad es algo natural en el ser humano. Es una respuesta que da el cuerpo de una forma natural a algo que es externo, o sea, algo que te puede causar temor o miedo. Habíamos ya hablado de esto en otros programas, que el miedo es natural, es normal, y que además es un regalo que Dios nos da para nosotros podernos dar cuenta de algo que va a pasar, que puede pasar, que sea peligroso y poderlo evitar. Esta ansiedad es un sentimiento de miedo, de temor y de inquietud que todos los seres humanos podemos sentir en cualquier momento de nuestras vidas, ¿sí? Y bueno, pues es una capacidad, como te decía, de predecir el peligro, y es algo muy normal porque podemos reaccionar ante una situación que nos causa, por ejemplo, estrés o que nos causa un poco de miedo, y entonces es una reacción normal, ¿verdad? Finalmente es lo que nos ayuda a poder prevenir algo que nos pueda hacer daño. Puede ser que nos sintamos inquietos, que nos suden las manos, que a lo mejor te sientas así como que te dan palpitaciones en el corazón, que te sientes tenso. Esto puede ser difícil si te encuentras en un lugar con mucha gente, por ejemplo, a lo mejor cuando, no sé, te toca a los niños, a los adolescentes que de repente les toca pararse frente a su grupo y entonces tienen que presentar la clase, ya sabes, ¿no? Que te toca exponer, ¿no? Y desde entonces ya estamos sintiéndonos ansiosos. Cuando crecemos, nos hacemos adultos y estamos en el trabajo y tenemos que también presentar algo frente a nuestros compañeros de trabajo, el jefe, el director general, y entonces empezamos a sentir esta ansiedad y que, ay, nos come el nervio, nos come el miedo. La situación se vuelve más difícil cuando esto es permanente, porque la ansiedad puede ser temporal y todos la podemos sentir. Y incluso, por ejemplo, yo puedo sentir ansiedad antes de entrar al programa y decirles, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y entonces yo empiezo a sentir un poco de ansiedad porque quiero que me salga bien todo, quiero que el micrófono esté prendido, quiero que esté bien la grabación y que todo esté perfecto, ¿verdad? Para que tú lo escuches bien. Y entonces yo empiezo a sentir a lo mejor alguna clase de nervios. Pero esto es normal y todos lo sentimos en diferentes momentos a lo largo de nuestra vida, o sea, incluso a lo mejor cuando estamos manejando. El otro día saqué a mi hija a que pues experimentara un poco lo que era manejar porque no sabe manejar nada, entonces yo la verdad me pongo muy nerviosa cuando le enseño a alguien a manejar. Entonces dije, bueno, por lo menos que sepa cómo prender el carro y acelerar y frenar, ¿no? Y entonces ella se empezó a sentir muy ansiosa también por el hecho de que, ay, es que qué nervios, ¿no? O sea, que por primera vez vas a manejar un automóvil. Pues claro, es normal, es natural. ¿Por qué? Porque puedes predecir algo que pueda suceder. Puedo chocar con el carro que está adelante, puedo dar mala vuelta. Es decir, eso me provoca una situación estresante y entonces me empiezan a sudar las manos, empiezo a lo mejor a sudar yo de mi frente, esa vez, ¿no? Que te empieza así como a correr el sudorcito así por la cara, ¿no? Abajo de la nariz, que suda uno, ¿no? Eso es completa y absolutamente normal, ¿de acuerdo? Lo podemos tratar en el momento y ahorita lo vamos a ver, las técnicas para poderlo hacer. Y lo que hoy nos ocupa, ¿verdad?, para este programa es cuando un trastorno de ansiedad ya se vuelve algo compulsivo,
cuando ya no podemos controlar. ¿Se puede controlar? Sí, pero a lo mejor no sabemos cómo. ¿Sí? No sabemos cómo. Y esto es muy importante entenderlo porque podríamos nosotros decirle a la persona, ya cálmate, o estate quieto, no te pongas nervioso, lo que sea. Y a lo mejor lo inquietamos más y lo ponemos más nervioso. Entonces hay que nosotros también aprender la forma en que podemos ayudar a alguien que está nervioso y que se siente así ansioso, ¿verdad? Bueno, pues una persona que está pasando por una situación de ansiedad que ya no es temporal, que ya tiene mucho tiempo así, que ya pasaron varios meses, por años, y es una situación abrumadora. Es realmente difícil de manejar y de los que están alrededor también de entender. Por eso tenemos que comprender muy bien qué es la ansiedad, cómo la podemos manejar y cómo podemos ayudar a otros. Hay personas que se sobrepasan en la ansiedad, sobre todo si tú eres mamá, y eso es algo que me gustaría a lo mejor después ahondar en ese tema porque me gustaría tratarlo más a fondo, pero a veces las mamás nos volvemos muy ansiosas cuando somos primerizas, ¿no? Cuando tenemos un bebé, cuando nuestros niños empiezan a ir a la escuela, cuando los niños empiezan con clases, o que no sabemos cómo manejar lo de las tareas, o cuando nuestros hijos cambian de grado y empiezan a hacerse adolescentes o van a la universidad. Por cualquiera de esas razones, las mamás nos ponemos muy ansiosas. Y aquí hay que tener mucho cuidado porque tenemos que saber hasta dónde podemos llegar a ser. Tener esa así como precaución o tener esa preocupación. Porque si se excede de una, vamos a decir como una escala de ansiedad, pudiéramos cometer graves errores que pudieran afectar a nuestros hijos gravemente y a nosotros también, ¿sí? Una mamá que es sumamente ansiosa para que no le pase nada al niño, que no se caiga, que no se pegue, que no llore, etcétera. Entonces cae ya en el grado de madre sobreprotectora, sobrepredice y hay una poca reflexividad y no se da cuenta de que en realidad hay amenazas que son reales, pero que hay otras que son fantaseadas, que además podemos fantasear en esa amenaza, podremos excedernos o exagerar o sobrepensar que lo que le va a pasar a nuestro niño, hijo, bebé, lo que sea, es muy grave. Entonces pudiéramos pasarnos de esa fantasía y entonces tener un síntoma generalizado y persistente de ansiedad. Eso nos pudiera pasar a las mamás. Hay personas que al contrario no predicen nada, que son impulsivas y que hacen cualquier cosa sin pensar, y entonces también esto después pudiera interpretarse de manera negativa o tener una falsa interpretación de las cosas, y esto también pudiera ser peligroso, ¿verdad? Una inadecuada interpretación de la amenaza pudiera llevarnos a una evitación, o sea, evitar las cosas y no hacer nada. Estaba escuchando a un médico psiquiatra, increíble su currículum, es una persona que está súper preparada. Yo me impresioné con lo que dijo cuando estaba hablando de la ansiedad, porque decía que una de los síntomas de la ansiedad es la procrastinación. ¿Qué es esto? Que es cuando postergas las cosas que tienes que hacer y no evitas hacerlas, ¿no? ¿Por qué? Porque estás ansioso, porque te da miedo hacerlas o porque prefieres evitar hacer lo que tienes que hacer y no lo haces y lo dejas así, ¿no? Sin terminar. Y resulta que es parte de esa ansiedad que yo no estoy interpretando bien las amenazas de mi ambiente y evito todo y no hago nada. Te voy a poner un ejemplo. Yo tengo que hacer este programa y te tengo que llevar este contenido y te lo tengo que llevar para esta fecha. Pero yo por mi ansiedad, porque no sé cómo manejarlo o porque tengo miedo de hacerlo, entonces lo postergo y no lo hago. Y lo entrego tarde, ¿verdad? Ese es un ejemplo que te estoy poniendo práctico de lo que me ha pasado. No sé si te ha pasado a ti, pero en realidad la ansiedad pudiera ser que tú no estés haciendo lo que tienes que hacer cuando lo tienes que hacer y lo evites, ¿sí?
Ese es uno de los síntomas que podemos nosotros también mejorar y que pudiéramos pues tratar, ¿no? Con ciertas técnicas. Hay muchísimos trastornos que incluyen la ansiedad, pero hoy vamos a ver lo que se ve en la niñez, en los niños, ¿no? Hoy vamos a tratar con los niños porque pues es lo que yo creo que muchos padres de familia ahorita no saben cómo tratar. Los niños han estado siempre en la escuela y si tienen algún trastorno de ansiedad o si tienen alguna situación difícil o de estrés o algo que les produce un cambio en su conducta, quien primero lo ve es la maestra. La maestra pide ayuda al departamento psicológico de la escuela, te mandan llamar, entonces hace así como, ¿no?, un equipo multidisciplinario donde pueden ayudar al niño. Pero ahorita tenemos a los niños en la casa y la verdad es que nadie nos había dicho cómo lo teníamos que hacer para tratar este tipo de situaciones. Por eso hoy quiero ayudarte y quiero decirte, no estás sola, mamá, no estás solo, papá, porque hoy lo vamos a hacer juntos, vamos a aprender y vamos a ver cómo podemos manejar la ansiedad en nuestros pequeños. En los adultos podríamos ver que los síntomas pueden variar. Los adultos podríamos tener preocupaciones o ansiedades persistentes y, como decía hace rato, hacemos que el asunto sea desproporcionado, exageramos, ¿sí? En los niños puede ser que sea diferente, se siente ansioso porque trata de integrarse al medio en el que está. Entonces, si ahorita está en casa y tú desproporcionadamente ves el problema del COVID-19, de la enfermedad, del problema con la escuela, que no se conectan, que el internet, que no sé cuánto, y entonces tú te empiezas a crear también una ansiedad, ¿verdad? Y yo lo había hablado en la sesión pasada. A veces no nos damos cuenta de que nosotros mismos somos los que generamos la ansiedad en nuestros hijos, ¿sí? Entonces, para poder evitar que en mi hijo haya una ansiedad, tengo que revisar si yo también estoy generando ansiedad en mi persona, cuánta ansiedad tengo yo, cuánto estrés estoy provocándome a mí mismo y a los demás, y si yo lo puedo resolver. Si no podemos resolver la situación que estamos viviendo a nivel mundial, ¿para qué nos preocupamos? En realidad, no podemos. Entonces no hay que sacarlo de proporción. Hay que verlo a su justa medida y entonces poder ver que esto les puede provocar a nuestros hijos ansiedad. Entonces el primer paso es revisar. Yo estoy con ansiedad y qué le estoy provocando a mi hijo. Y entonces revisar si él está pasando por un proceso de ansiedad también. En los adultos se nos podría hacer difícil lidiar con situaciones que son inciertas, o sea, que no sabemos qué es lo que va a pasar en el futuro, que no sabemos si vamos a tener medios para poder subsistir, etc. Eso nos puede causar ansiedad a nosotros. Pero ¿qué necesidad tenemos de pasárselas a ellos? ¿Sí? Nosotros no tenemos por qué pasarles esas incertidumbres a nuestros hijos. Y entonces provocarles miedo, ¿verdad? Indecisión, miedo, incertidumbre es algo que a veces les transmitimos a ellos. Si yo tengo miedo, si yo tengo incertidumbre, se me hace muy difícil tomar decisiones, voy a tratar de que no lo vean mis hijos. Que mi temperamento indeciso y miedoso no se los pase yo a ellos. También una de las cosas que podemos presentar como ansiedad en adultos es la incapacidad de dejar de lado o olvidar una preocupación. Estamos todo el tiempo preocupados, todo el tiempo, y ellos nos ven a veces hasta llorando. Y bueno, a veces eso les inquieta y les causa ansiedad. Cuando no nos podemos relajar, cuando no nos podemos calmar, cuando estamos permanentemente nerviosos y estamos así como excitados o al límite de nuestro temperamento, eso también les causa ansiedad a ellos. Entonces vamos a ver cuáles son los síntomas en un niño cuando está pasando por esta situación. Pues él está ansioso, ¿verdad? Ansioso porque no sabe cómo va a resolver este asunto de la computadora y del internet y de la maestra, y que no sabe cómo va a resolver la tarea y se pone ansioso. Todo esto le preocupa. Él quiere ser, cuando está ansioso, ¿sí? Cuando se vuelve ansioso, tú ves
que quiere ser perfeccionista, que quiere hacerlo todo bien, a la perfección, y que no acepta errores, ¿no? Y entonces cuando tú le dices, no, es que tienes que ponerle aquí en el cuaderno, no, él tiene que ponerle perfecto, que quede perfecto. A veces cuando no hace su tarea bien, quiere volver a hacer. Y a veces arranca las hojas y entonces lo vuelve a hacer y hasta que le salga bien la letra. Se vuelve como perfeccionista, ¿sí? Ese es un síntoma de ansiedad en tu hijo. Cuando pasa demasiado tiempo haciendo la tarea de la escuela. Cuando tú ves que en una hora, a lo mejor cuando mucho puede terminar la tarea y él van 3, 4, 5 horas y él no puede terminar la tarea, ese es un síntoma de ansiedad. Cuando carece de confianza en sí mismo, cuando no cree que lo que él está haciendo es correcto, que no está bien, que él no cree que él puede hacer las cosas y que es valioso. Se esfuerza constantemente por obtener tu aprobación, la de sus padres, la de sus hermanos, la de sus amigos, la de sus maestros. Y él necesita que todo el tiempo le estén diciendo que está bien, ¿no? Que eso está bien. A veces eso dura hasta la adultez, ¿eh? También cuando se exige demasiada atención sobre su desempeño. Es decir, que él necesita que todo el tiempo estés tú ahí viendo que lo que está haciendo está bien. Además, le provoca malestares físicos, cuando le da dolor de estómago frecuente, cuando le da ganas de vomitar, que tiene ascos, que le duele la cabeza, que le arden los ojos, que como que le da tos, que de repente está en la clase y no sé por qué, pero le dan ganas de ir al baño todo el tiempo. Y nada más empieza la clase, empieza la maestra y empieza a toser, o le duele la cabeza, o algo le pasa, ¿sí? O como que empieza a sentirse soñoliento. Y tú dices, es que durmió bien, se durmió temprano. Es un síntoma de ansiedad. Ahorita están en la casa, pero también cuando están en la escuela pudieran presentar esta conducta de no quiere ir a la escuela. Evita ir a la escuela, no quiere separarse de mamá y papá. El trastorno de ansiedad por separación de los padres es muy frecuente en niños pequeños, pero también puede pasar en niños a nivel primaria, en donde el niño o la niña no quieren separarse de mamá y no quieren ir a la escuela, por lo tanto en la escuela están llorando todo el tiempo, a veces se patalean, a veces gritan y no quieren hacer nada más que estar con mamá. Este es un trastorno que debe de tratarse seriamente. ¿Cuándo tenemos que consultar al médico? Bueno, pues cuando la ansiedad ya se pasa de los límites, como te decía yo, en este caso de un niño o una niña que no pueden separarse de mamá y papá, cuando lloran demasiado, cuando ya interfieren en el trabajo, en la escuela, en la tarea, cuando no puede relacionarse con otras personas, cuando esta ansiedad de no poder integrarse con sus compañeros es muy importante nosotros estarlo revisando y bueno, pues revisar que este comportamiento pasa de los límites y que no sea normal, porque interfiere en su vida. Cuando está ya muy irritable, cuando se enoja por todo, cuando se hace pipí en la cama, podríamos entonces a lo mejor con la ayuda de un psicoanalista, un consultor o alguien que nos ayude, un psicólogo, poder determinar de dónde viene la ansiedad y cuál es la raíz. ¿Sí? Eso es muy importante, poder conocer cuál es la raíz para poder determinar cuál será el tratamiento, ¿verdad? Una ansiedad normal, que de pronto me da nervios porque ya me toca a mí dar la clase, pues eso es normal. Cuando yo ya estoy viendo que mi hijo ya presenta cambios en su conducta, cambios en su alimentación, es decir, que ya no come completo o que come de más, ¿sí? Es muy importante en los adolescentes empezar a ver realmente si su cuerpo, sus brazos, sus piernas están bien. Revisa a tu hija, porque una de las consecuencias de la ansiedad es que empiezan a cortarse, ¿sí? Cortarse las piernas, a cortarse los brazos. ¿Por qué? Porque piensan, o sea, yo ya lo he preguntado a muchos adolescentes, ¿por qué el cortarte te hace sentir mejor? Bueno, pues porque a lo mejor el dolor de cortarse es mayor que el dolor que están sintiendo en su corazón y lo que les produce la ansiedad.
Entonces prefieren sentir ese dolor en la pierna que sentir el dolor del corazón. Por eso tenemos que ver bien a nuestras hijas y a nuestros hijos cómo está su cuerpo, porque ellas lo ocultan, ¿no? A veces la mamá ni cuenta se da que está toda cortada de las piernas, que está toda cortada de los brazos. Pero esto se puede controlar y se puede ayudar a cualquier chico o chica que esté en una situación de estas si lo hacemos a tiempo. ¿Por qué? Porque si nosotros no controlamos bien, si nosotros no revisamos a tiempo y no vemos las causas a tiempo, pudiera desarrollarse una ansiedad mucho más grave, una depresión muy fuerte y que podría llegar hasta el suicidio. Hay diferentes causas, pudiera ser una química en el cerebro, eso lo vamos a ver en el siguiente segmento, que ahorita lo vamos a ver por qué. Puede ser genético y también puede haber una diferencia en la forma que yo percibo las amenazas. Y yo a lo mejor estoy como niño, como adolescente, viendo como mis papás reaccionan ante una situación difícil y entonces yo puedo tener una distorsión en mi mente de cómo se debe de reaccionar. Y bueno, pues también tiene que ver con el desarrollo y la personalidad de la persona. Entonces, si el niño o la niña desde pequeños los hemos inducido hacia esas conductas, yo como mamá fui demasiado ansiosa, mi hijo probablemente vaya a copiar esa conducta. Entonces tengo que revisar primero muy bien. Por eso yo comencé el programa diciendo, yo cómo estoy, yo qué estoy haciendo como mamá o como papá, para que mi hijo o mi hija reaccionen de esa manera. Entonces es importante revisarnos a nosotros mismos y ver cuáles son esas causas, que es súper, súper importante, ¿de acuerdo? Oye, nos tenemos que ir a un corte, pero vamos a regresar ahorita. No nos tardamos. Yo sé que te vas a quedar así como que, ¿qué más? ¿Y ahora qué vamos a hacer? Bueno, ahorita vamos a ver algunos tips que te voy a dar para poder manejar la ansiedad en nuestros hijos y también otras de las causas que pueden ser a nivel cerebral y cómo manejar. Vamos a un corte, no te despegues, de Formemos Familia va por ti. Yo soy Lidia Cuenca, quédate con nosotros, no te vayas. De vida eterna, ya salgo a tu encuentro, pues oigo que tú te acercas, ya toma mi alma, Señor, tu promesa es cierta. Te encuentro entre las flores, Señor, y en lo alto, detrás de la luna, me entregas un día blanco, navego con viento fuerte, y encuentro la orilla, me separas de la muerte, tu sonrisa es... Y regresamos a Formemos Familia, va por ti. Yo soy Lidia Cuenca, qué bueno que sigues aquí con nosotros. Estamos hoy hablando del tema de ansiedad, de cuáles son sus causas, de cuáles son los tratamientos, de qué es lo que podemos hacer como padres de familia para ayudar a nuestros hijos y a nosotros mismos para poder controlar este tipo de trastornos, pero también algunos tips que te van a servir que son de gran utilidad. Y bueno, pues si te quieres poner en contacto con nosotros, puedes hacerlo al número del Sembrador 33 47 37 63 26 o al WhatsApp de este programa 33 144 82 137. Dale like a nuestras redes sociales, Facebook Formemos Familia va por ti, ESNE Radio, en YouTube nuestro canal Formemos Familia va por ti, y qué bueno que estás siempre en comunicación con nosotros. Y bueno, pues estábamos hablando de cuáles eran las causas de la ansiedad y cómo lo podemos manejar. Yo te quiero platicar algo que es súper interesante. Te va así como que vas a decir, ¿what? Fíjate que una de las cosas que manejan muchas clínicas, muchos doctores, en general, los que trabajan para la salud mental, pues los tratamientos que se manejan para la depresión y la ansiedad, pues son muchos, ¿verdad? Muy interesantes, algunos muy útiles, por ejemplo, la psicoterapia, que te puede ayudar a adaptarte a una crisis o a las dificultades, te puede ayudar a identificar cuáles son esos comportamientos y cuáles son las creencias que te llevan a tomar ciertas
reacciones ante alguna situación difícil y además te ayudan a reemplazarlos por positivos, por saludables, por algo que sea bueno. Por ejemplo, ahora que estamos encerrados, ¿cuáles son esas actitudes, comportamientos y pensamientos positivos que te pueden ayudar a salir adelante en una situación como la que estamos viviendo hoy en día? Te pueden ayudar a encontrar mejores modos de enfrentar los problemas, de a lo mejor identificar los que están en el pasado, desde la infancia, ¿verdad? Etcétera. Y bueno, pues a lo mejor recuperar ese sentido de vida y que puedes aliviar los síntomas, ¿verdad? Aprender a fijar metas para tu vida, desarrollar capacidades y habilidades para tolerar la angustia y la ansiedad. Y aquí me voy a parar, es súper importante. La capacidad para tolerar y aceptar la angustia mediante comportamientos saludables. ¿Por qué lo voy a recalcar? Porque a veces las personas más ansiosas son las personas que no tienen una alta tolerancia hacia el fracaso, hacia el miedo, hacia el no, por ejemplo, ¿no? O sea, un niño que sea intolerante totalmente, o sea, es aquel que le quitas un juguete y no puede soportar el hecho que se lo quites. O sea, es una baja tolerancia a cualquier cosa, ¿sí? Son las personas más ansiosas. Y estaba escuchando que un médico le decía a un paciente que una persona con ansiedad o con depresión no se muere de un ataque al corazón. Porque pudieras decir, no, es que yo cuando me siento bien ansioso empiezo a sentir las palpitaciones y la sudoración y me empiezo a sentir todo nervioso y ya sabes, ¿no? Esos síntomas que veíamos al principio, que dices que me dan unas palpitaciones horribles, no, seguro me va a dar un ataque cardíaco y me va a morir. Entonces, como somos poco tolerantes al dolor, poco tolerantes al sufrimiento, poco tolerantes ante esas situaciones difíciles, ¿qué es lo primero que hacemos cuando tenemos así ese tipo de ataques? Y a veces lo hacemos como papás, ¿eh? Nos tomamos un medicamento, ¿sí o no? Y le damos al niño la pastillita para que se esté quieto. Y es que como me lo recetó el médico, pues entonces para que se esté quieto, le damos medicamentos y a veces drogas muy poderosas, muy potentes, que no ayudan en nada al crecimiento y el desarrollo de nuestros hijos y tampoco a nosotros. Si nosotros aprendemos a ser tolerantes ante una situación de riesgo, podemos evitar completa y totalmente la medicación. No necesitamos drogarnos para estar tranquilos. Y esto es importante que yo se los diga y la verdad es que a lo mejor habrá personas que me digan, que lo escuchen y que me digan, no, oye, no, Lidia, ¿qué estás diciendo? Pero es que cuando hay una situación así tan fuerte que pudiera poner en peligro y en riesgo a la persona, pues es que hay que calmarla. Ok, pero yo te voy a decir que un medicamento que se le da a los niños desde pequeños para que no estén ansiosos, como estos niños que tienen trastornos de hiperactividad y que se les hace bien fácil a los maestros. A mí me pasó cuando yo estaba, como más bien mi hijo, el más grande, estaba chiquito, estaba en cuarto de primaria, tercero o cuarto de primaria, y era muy inquieto. Y entonces la maestra, pero así mira, como si fuera doctora, no, es que este niño lo que necesita es Ritalin. Y yo decía, ¿qué es eso? Pero yo la verdad no sabía ni qué me estaba hablando. Y entonces me decía, no, sí, necesita Ritalin, es que para que se calme. Y yo me espanté porque no sabía de lo que me estaba hablando. Y fui con doctores, con especialistas, hasta con el sacerdote que era mi asesor espiritual, que Dios tenga en su gloria. Padre David, que además de ser sacerdote también era psicólogo, y él me dijo, claro que no. Dijo, yo conozco a tu hijo desde que estaba chiquitito y claro que tu hijo no tiene ese trastorno, o sea, la verdad es que no necesita medicamento, te voy a mandar con una psicóloga amiga mía y ella te va a decir. Ya le hicieron estudios, le hicieron análisis y resulta que era porque estaba ansioso y estresado porque sus compañeros se burlaban de él. ¿Verdad? ¿Ya te acuerdas lo que te platiqué el segmento pasado? Pues es eso. O sea, cuando a un niño le cuesta trabajo adaptarse al medio que lo rodea, le provoca ansiedad.
Y muchas veces confundimos que este es hiperactivo, es que es latoso, es que es desobediente y le ponemos etiquetas a los niños, pero con una facilidad impresionante y las maestras a veces lo hacen. Ojo, cuidado, no hagamos eso. Hay que revisar muy bien qué es lo que está pasando en su interior para poder descubrir. Porque en un adulto pudiéramos nosotros también verlo de esta forma, ¿no? Y etiquetar al adulto también, ¿no? Es una persona conflictiva, es una persona que no termina su trabajo, que de pronto ya se medica y entonces es muy perfeccionista, ¿no? Hay personas que esto les lleva a otros trastornos, como por ejemplo el trastorno bipolar o el trastorno obsesivo compulsivo, etc. Entonces empezamos a etiquetar a los niños desde chiquitos. Y en realidad pudiera ser, y ahí te va, pudiera ser que lo que está sucediendo en el cerebro del niño o del adulto es que está teniendo una oxidación celular. ¿Sí? Sí. O sea, ¿ves la diferencia de lo que es una cosa y la otra? Y esto sucede en las células del lóbulo frontal, que son las que se dañan con la oxidación, que sucede con los radicales libres cuando nosotros no comemos bien, cuando estamos expuestos a la radiación, cuando estamos expuestos a diferentes tipos de medicamentos, nuestras células se oxidan. Ahora les está dando mucho por tomar dióxido de cloro. Ojo, cuidado, porque el dióxido de cloro oxida las células y esto puede provocar depresión, desórdenes de pánico y otro tipo de trastornos, ¿sí? Entonces, cuando nuestras células, todas nuestras células del organismo se oxidan, pueden ocasionar trastornos en diferentes órganos, pero nuestro cerebro, nuestra mente, esto es lo que pasa, nos causa ansiedad. Y esto está respaldado ya por diferentes estudios que hay publicados en páginas médicas que puedes ver en la pubmed.gov. Tú puedes ver ahí cuáles son estos trastornos por ansiedad o por depresión causados por el estrés oxidativo, causados por la oxidación celular. ¿Te fijas en la importancia de esto? Y entonces hay una incidencia, progresión y prevención de desórdenes psiquiátricos cuando nosotros podemos resolver el problema de la oxidación celular. También la oxidación celular y el estrés oxidativo puede afectar a personas con desórdenes bipolares y otras patologías que no necesariamente se van a curar con medicamentos y con terapias, porque necesitan que las células vuelvan a ser oxigenadas y desoxidarlas, ¿sí? Para eso son los antioxidantes. El antioxidante maestro del cuerpo es el glutatión. Eso ya lo vemos en otro programa, lo puedes ver en Facebook, ahí lo tenemos publicado, todavía no lo publicamos en YouTube, pero en Facebook búscalo porque nos enfermamos. Y es por el bajo nivel de glutatión en nuestro cuerpo. ¿Qué es el glutatión? Es una molécula que es la más importante de nuestro cuerpo y que es la que ayuda a que no haya oxidación en las células. Es el antioxidante, el que desintoxica el cuerpo y el que le provee energía a las células. Por lo tanto, si nosotros aumentamos el glutatión en nuestro cuerpo, podemos evitar esos trastornos de ansiedad en niños, en adolescentes y en adultos. Y lo podemos hacer a través de un donador de cisteína, que ya lo hablamos también en el otro programa, para que pueda llegar a todas las células. Pero tiene que ser cisteína bioactiva, porque la cisteína que está que la podemos a lo mejor encontrar en algún lugar, farmacia, tienda, no sé dónde, que te la venden así como cisteína, esa no te va a servir porque se destruye en el estómago. Tiene que ser bioactiva para que pase la barrera estomacal y que no sea destruida por el calor, ¿no? La cisteína está en la carne cruda, en la leche cruda, en el huevo crudo, en todo lo que es crudo, pero pues a la hora que tú cocinas todo eso, el calor destruye la cisteína y entonces no llega. ¿Qué necesitamos? Un donador de cisteína, ¿sí? Tú pregúntame en el WhatsApp cómo obtenerlo y bueno, pues es muy sencillo, muy sencillo.
Cuando nosotros elevamos el glutatión, ¿qué pasa? Que hacemos que nuestras células no se oxiden y podemos evitar, en muchos casos, la depresión y la ansiedad. Pero sobre todo, no tomamos medicamentos y drogas que nos perjudican más y que entonces podemos ayudar perfectamente a todos los miembros de nuestra familia. Y bueno, pues ya que te platiqué esto, que es impactante, te voy a dar unos tips para que en casa puedas controlar la ansiedad en tus niños. Y bueno, pues la ansiedad puede ser producida por diferentes cosas. Hay muchas cosas que la pueden provocar, ya sea las relaciones familiares, que a lo mejor pueden ser violentas, o puede ser porque hay alguna adicción en personas de nuestra familia, o por la situación que estamos viviendo, ya sea de salud, económica o social. Todo esto le puede afectar a nuestros niños. Entonces, para poderlos ayudar, lo primero que tenemos que hacer es revisarnos a nosotros mismos si somos nosotros los que causamos esa ansiedad. Y la manera en la que podemos comunicarnos con ellos es hablando con ellos. Tenemos que escuchar lo que están sintiendo. Entonces es platicar con ellos, habla con tu hijo, escúchalo, ponte en su lugar y él te va a explicar qué es lo que está sintiendo. Si tú le preguntas cómo te sientes, qué estás sintiendo en este momento, qué es lo que te provoca este sentimiento, y dale importancia a lo que está él sintiendo, porque si tú le dices no, es que eso que tú estás sintiendo, no, pues ¿por qué te sientes enojado? Claro que no, eso, no te tienes por qué enojar por eso, no es nada. Entonces el pobre chiquillo así ya sabes de que por fin te dijo que estaba enojado por algo y entonces tú anulas ese sentimiento y ¿sabes cuándo te va a volver a platicar otra vez sus sentimientos? Pues ya no, porque no le estás dando esa confianza, ¿no? De que le crees lo que está sintiendo, le crees lo que está pasando en su corazón. Cuando le damos esta importancia a nuestros hijos, es más fácil relacionarnos con ellos cuando van creciendo. Y bueno, pues a lo mejor es sencillo lo que podemos hacer. O sea, a lo mejor él está muy molesto porque sus hermanos no lo dejan usar la computadora o el teléfono o el celular o el dispositivo a la hora que lo necesita. Y eso le provoca ansiedad. Y está enojado, pues, ¿no? Entonces podemos ponernos en su lugar y decirle, yo comprendo lo que tú estás sintiendo. Es algo que sí tenemos que resolver nosotros como papás, pero vamos a tratar de calmarnos y de no sentirnos tan nerviosos. Esto lo vamos a resolver, no te preocupes, yo estoy contigo y voy a ayudarte. Estoy para lo que necesites, ¿verdad? Y entonces el que él sienta que lo estás comprendiendo, que lo estás escuchando, es muy importante y puede reducir significativamente esa ansiedad que está teniendo, ¿verdad? Porque acuérdate que los niños no pueden comprender muy bien lo que están pasando. Nosotros tenemos que ayudarles. Ellos sienten y reaccionan, pero no pueden manejar esta emoción con la misma madurez que tú. Entonces, ponte, por favor, en los zapatos de tu hijo. Y no menosprecies su sentimiento, pero tampoco le pidas que actúe como un adulto. Cuando tú encuentras el problema, ¿sí? La segunda cosa que vas a hacer es hacer real este problema, pero además cuéntalo tú explícaselo de una manera que él pueda como entenderlo mejor, ¿sí? Es decir, que si tú te pones en ese problema y dices, es que yo cuando estaba en esta situación me sentí también de esta forma, y entonces tú platícaselo como desde otra perspectiva. No lo vas a minimizar, no lo vas a censurar, no vas a hacer algo diferente a lo que le estás sintiendo. Simplemente tú le estás diciendo, yo ya me he sentido así y entonces comprendo lo que estás pasando. Y de esa forma le vas a decir, ya esto lo pudimos solucionar así. Ya ves, no es tan difícil de resolver. Tú tienes este problema, yo lo entiendo, pero sí se puede resolver, ¿sí? Es darle una esperanza, decir, pues sí, yo sé cómo te sientes, yo lo he pasado, yo me he sentido así, sí se puede resolver, lo vamos a lograr, ¿sí? Ten cuidado con lo que dices, porque pudieras a lo mejor decirle, ay, ¿de qué te preocupas tú? Esto es algo que tiene que resolver tu papá o tu mamá. O sea, fíjate muy bien las palabras que utilizas
para que él no sienta que está siendo agredido, ¿de acuerdo? Y bueno, pues a lo mejor él va a ir aprendiendo a solucionarlo solo por sí mismo, y esto le va a ayudar a tener nuevas habilidades. ¿Cómo lo resuelves tú, verdad? ¿Qué se te ocurre que podamos hacer? ¿Cómo piensas tú que podamos resolver esta situación? Y entonces él también lo hacemos pensar, y de esta forma la próxima vez que le pase ya habrá alguna forma que él sepa cómo manejarlo. Ya él tendrá las habilidades y tendrá las herramientas para poderlo resolver. Ayúdale a tu hijo, como tercer consejo, a crear hábitos saludables. Si la alimentación que está teniendo no es la adecuada, no le va a servir. Como ya te expliqué hace rato, una de las cosas que nos hacen tener más ansiedad y más depresión es el estrés oxidativo, cuando nuestras células se oxidan. ¿Y sabes cuándo se oxidan más? Cuando comemos comida chatarra. Cuando le damos a nuestros hijos papitas y mugrero, grasas saturadas, mucha azúcar. Entonces esto es muy importante que nosotros lo sepamos, porque si le damos a nuestro hijo en la mañana un refrigerio con mucha azúcar, créeme que la ansiedad se le va a disparar, ¿ok? Entonces es vigilar muy bien lo que están comiendo, pero además que tenga una actividad física que le ayude a encauzar la energía que tiene, y también enseñarlo a relajarse, a respirar profundamente. Ahorita te estás sintiendo muy ansioso. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué tienes? ¿No? Él reconoce su emoción, reconoce el sentimiento, tú lo ayudas, pero además, dile, respira profundo, suelta, otra vez, respira, suelta, vamos a relajarnos. Ayúdale a aprender técnicas de relajación para que él mismo lo pueda hacer cuando él se empieza a sentir ansioso, ¿verdad? Otro tip que te voy a dar, que este se lo doy a muchos padres de familia, porque muchos me dicen, es que no sé qué hacer con este niño que todo el tiempo está en el celular, en la computadora. Bueno, ahorita tenemos que usar el celular y la computadora, ¿verdad? No hay de otra. Tenemos que usarlos, siempre se nos habíamos quitado a los niños y ahora ni modo, lo tenemos que volver a usar. Ok. Pero lo tenemos que regular. Tenemos que regular el tiempo en el que el niño pasa en la computadora, en el celular. ¿Por qué? Pues porque también tenemos que dejar que descansen sus ojos, sus dedos, sus manos de las pantallas, de los controladores, etcétera. Y entonces también tiene que tener un límite sobre esto, ¿sí? Si en la escuela tiene que estar de 8 de la mañana a 3 de la tarde pegado a la computadora, bueno, en la tarde ahorita, de preferencia ya no usarla, ¿sí? Porque son muchas horas en el día. Entonces, si fíjate, si la recomendación es de 1 a 3 horas, de acuerdo a la edad del niño en tiempos normales, pues ahorita nos estamos sobrepasando con el uso de la computadora, ¿verdad? Ahí les encargo el recibo de luz, así está llegando a todos lados. Bueno, entonces lo que tenemos que hacer es pedirles a nuestros hijos que en la tarde tengan otras actividades. El niño no quiere, ponlas tú. Ya habíamos platicado de esto, hacemos un calendario y ahí ponemos qué actividades se pueden hacer. Busca el programa de cómo pasar con los niños la cuarentena, ahí está ya en YouTube, ya está en Facebook, búscamelos porque ahí está qué hacer con nuestros hijos. Por otro lado, también tenemos que darles a nuestros hijos el tiempo necesario de convivencia con nosotros. O sea, yo dedicarle a mi hijo, a mi hija, este tiempo de relación con él, de conexión, de platicar con él, de vamos a sentarnos a platicar, ¿qué se nos ocurre que vamos a hacer hoy? Vamos a hacer un pastel, vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro, jugar, vamos a jugar juegos de mesa, si podemos salir a jugar al patio, bueno, pues qué padre, pero el tiempo con tu hijo es muy importante, que él sepa que es importante para ti y que tú vas a estar ahí para cuando lo necesites. También te voy a pedir que por favor ahorita no le des tantas responsabilidades para realizar en casa. Sí tienen que tener actividades, ¿sí? Pero que las responsabilidades no sean más grandes que lo que puede soportar un niño de la edad que tiene tu hijo. Por ejemplo, hay niños chiquitos que les queremos dar responsabilidades muy grandes. Tenemos que fijarnos muy bien qué es lo que les estamos pidiendo de acuerdo a la edad, ¿sí? Si yo a mi hijo de 7 años le pido que lleve los trastes, el plato a la mesa y ella en el camino se le cayó y yo grito como loca y me pongo histérica porque se cayó el plato y se rompió, ¿quién tiene la culpa de que se haya roto el plato? ¿El niño o yo? Porque a lo mejor las manos, la fuerza, la psicomotricidad del niño no es
adecuado para un plato, a lo mejor del tamaño o peso que llevaba. Entonces yo tengo que vigilar muy bien qué es lo que le estoy encargando a mis hijos y que la disciplina en casa sea con amor, sin golpes y sin gritos. Eso también ya lo vimos en alguno de nuestros programas. Y bueno, pues ten cuidado con lo que le dices, ten cuidado, lo que decimos al principio, lo vuelvo a recalcar, es el último consejo que te doy. Evita quejarte todo el tiempo, evita estar diciendo lo mal que está el mundo y lo triste que es horrible, espantoso y así, ¿no? Hay que evitar ese tipo de comentarios, hay que buscar palabras bonitas, positivas, felices para que nuestros hijos también las copien. Todo lo que nosotros hacemos, nuestros hijos lo ven y nuestros hijos lo copian y lo repiten. Ellos son nuestro reflejo. Así es que cuando tú veas que tu hijo está teniendo una actitud negativa, probablemente la vio de ti. Así es que hay que revisarlo y tratar de cambiarlo. Si tienes alguna duda o necesitas alguna consultoría, puedes pedir consultoría familiar a este número 33 144 82 137 acerca de la cisteína, del donador de cisteína para el glutatión, también en ese número. Y todos los programas ya están en Facebook y en YouTube. Así es que ahí nos vemos, nos mandamos mensajitos. Ya se nos acabó el programa, pero te agradezco muchísimo que hayas estado conmigo. Ojalá que esto te haya servido muchísimo. Yo espero en Dios que sí. Y bueno, pues no olvides orar y rezar con tus hijos todas las noches, ¿verdad? Y ponerse en manos de Dios, que eso es muy importante. Eso nos resta completamente la ansiedad. Así es que a rezar el rosario en familia. Y bueno, pues pongámonos siempre en manos de Dios. Yo me despido, soy Lidia Cuenca. Gracias a Jorge en los controles. Cuídate mucho, que te vaya muy bien. Nos vemos pronto. Adiós.